inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Damos las gracias al Señor y damos la oportunidad a nuestro hermano Cristian. Gracias mi hermano Luis, ¿verdad? Y muy contento de verles, poder estar increíblemente en sus casas a la distancia y poder compartir una palabra del Señor en esta mañana. Gracias a Dios por que nos concede el privilegio de estar juntos, aunque sea a través de este medio de internet, y que podamos estar atentos a la voz del Señor. Yo quería compartirles, hermanos, una palabra en el libro de Colosenses. Esta es una preciosa carta que tiene un muy lindo trasfondo histórico, cómo ocurrió que se envió esta carta. Y es tan similar a cómo a veces nosotros nos encontramos, porque cuando Pablo tiene que escribir esta carta, aquellos que iban a ser receptores de esta carta de Colosenses no tenían la posibilidad o la dicha de haberse visto con Pablo, o gran cantidad de ellos no se habían visto con Pablo. Si ustedes se fijan y tienen y me acompañan en la lectura de algunos versículos de Colosenses, fíjense Colosenses capítulo 2, verso 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo menciona junto a los colosenses a la iglesia que está en la Odisea, y también dice y menciona y por todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Cómo llegaron a creer los colosenses? Bueno, claramente hubo algún hermano que pudo llevar el evangelio, que ha llegado también a nosotros, y que lo pudo compartir, y que ese hermano que pudo compartir el evangelio a los colosenses les entregó el depósito que ellos debían recibir para ser en Colosas iglesia de Cristo. Este hermano llevó el evangelio a Colosas, que no fue Pablo, porque Pablo dice, por todos los que nunca han visto mi rostro. Como este depósito que es el evangelio fue recibido por los colosenses fueron iglesia de Cristo en Colosas. ¿Qué nos hace ser iglesia de Cristo en Colosas, en Valencia o en la ciudad en la que estemos? Que hemos creído, que hemos recibido el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia de Dios, y el Padre nos ha dado una revelación de su Hijo y ha abierto nuestros labios
para que podamos confesar aquello que el Padre nos ha revelado acerca de su Hijo. Y queridos hermanos y hermanas, cuando tenemos esa confesión de aquello que el Padre nos ha revelado, somos iglesia de Cristo en la ciudad, en el lugar en el que estamos. Aunque seamos pocos en algún momento, o muchos en otros momentos, seguimos siendo iglesia del Señor. Aleluya. Y qué bueno, hermanos, que podamos tener este testimonio en nosotros. ¿Quién llevó entonces el Evangelio a los colosenses? Si ustedes miran, la misma carta nos lo señala. Colosenses capítulo 1, verso 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Fue Epafras que era de la ciudad de Colosas, y que probablemente, Colosas está cerca de Éfeso, y que probablemente recibió el Evangelio que compartía Pablo, el Evangelio de Cristo, que le fue encomendado a Pablo, y que lo llevó tal cual a Colosas. Miren un poquito antes, en Colosenses capítulo 1, verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído, aquí está hablando el apóstol Pablo, por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros. ¿Cómo llegó la palabra verdadera del Evangelio a los colosenses? Por medio de Epafras. Y Epafras es visto como un consiervo amado y un fiel ministro de Cristo. Así que, verso 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así que Pablo está escribiendo a hermanos a los cuales no había podido ver, pero que sabía por el testimonio de Epafras que habían recibido el Evangelio, tal cual lo señala aquí, la palabra verdadera del Evangelio, y esa palabra verdadera del Evangelio la había transmitido, la había enseñado, la había administrado en Colosas el hermano Epafras. Y la recibió, lo más probable, porque la ciudad de Éfeso es muy cerca de Colosas, alrededor de 150 kilómetros, si mal no recuerdo. Muy probablemente cuando Pablo estuvo en todo su servicio, en este tremendo servicio que pudo hacer con libertad en la ciudad de Éfeso, donde por lo menos estuvo 2 años y 3 meses compartiendo, y luego le dice a los ancianos de Éfeso, cuando los llama a Mileto en Hechos capítulo 20, que él les entregó todo el consejo de Dios. Y señala ahí un tiempo de 3 años para todo ese consejo de Dios que entregó en Éfeso. Así que miren, hermanos, qué precioso. El Evangelio que Pablo dice, yo lo recibí del Señor, lo escuchó Epafras, tuvo que haberlo oído, y puso un oído tan atento al Evangelio, a la buena noticia, al mensaje hermoso del Evangelio, que cuando llegó a su ciudad, a Colosas, lo que hizo fue comenzar a hablar la buena noticia de Dios para todos los hombres y las mujeres.
Y cuando esa buena noticia de Dios fue escuchada en los labios de Epafras, Dios comenzó a mostrar a los colosenses la grandeza y la gloria de Cristo, porque el Evangelio habla de Cristo. La buena noticia, el mensaje hermoso, la linda palabra del Evangelio es acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando los colosenses oyeron a Epafras, el Evangelio que Epafras había oído, que le había sido encomendado a Pablo, Dios hizo una obra entre ellos. Y miren qué hermosa obra hizo Dios entre ellos, que cuando Pablo tiene que escribir acerca de ellos en Colosenses 1:3, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, como no los conocía, solo había oído, por supuesto el verso 4 tiene todo el sentido de la situación en la que está escribiendo el apóstol Pablo. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Damos gracias a Dios, porque Pablo dice: he oído, hemos oído, habiendo oído de vuestra fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Así que seguramente Pablo, en la conversación que debió haber tenido con Epafras, le preguntó y recibió un informe tan bonito, tan precioso, que dijo: tienen fe en Cristo, no los conozco, pero solo por Epafras, un siervo fiel, un ministro fiel de Cristo, sé que ustedes tienen una fe correcta en Cristo Jesús. Fe en Cristo. Fe en la obra de Cristo en favor de los colosenses. Fe en la gloriosa persona de Cristo que fue mostrada por el Evangelio. Fe en nada más que en Cristo. Bendito sea el Señor, porque hermanos, hermanas, hemos oído el Evangelio, y qué bueno que el Señor tenga en medio nuestro, en cada ciudad en la que estamos, un testimonio que se puede oír en otras naciones, que en Venezuela se ha oído el Evangelio y que en Venezuela hay fe en Cristo Jesús. Qué hermoso saber de ustedes, queridos hermanos y hermanas, porque esto es un milagro. La fe en Cristo, de la cual hemos oído que están ustedes, no es posible sin que Dios haya revelado a su Hijo a cada uno de sus corazones y que haya puesto en sus bocas una preciosa confesión: Jesucristo es el Cristo, es el Hijo del Dios viviente,
Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el que está resucitado, levantado hasta lo sumo, exaltado sobre todo, con un nombre que es sobre todo nombre, bendito y honrado por los siglos de los siglos, que nos asegura cada día, por su obra perfecta hecha una vez y para siempre, entrada al lugar santísimo, a la misma presencia del Padre, con plena libertad, según lo dice Hebreos. Así que, hermanos y hermanas, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, esta fe preciosa en Cristo Jesús solo es posible por medio de la intervención de Dios que abrió nuestro corazón. Miren, acompáñenme a leer en Hechos, capítulo 16, cuando Pablo llega a Filipos. En 16:10 del libro de los Hechos dice: cuando vio la visión, Pablo, la visión del varón macedonio, Macedonia estaba sobre la región de Acaya, en la parte ya de Europa. Pablo había recorrido las regiones de Asia, y en el segundo viaje misionero, estando acompañado de Timoteo, de Silas y en este caso de Lucas, se embarcan para ir desde Troas a la región de Macedonia, donde está Filipo, Tesalónica, y a la región de Acaya, donde está Atenas, Corinto. Va con el Evangelio, va portando el Evangelio. Entonces fíjense el verso 10 como lo dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El verso 11 señala todo el viaje, y en el verso 13 ya están en la ciudad de Filipos, que es la primera ciudad, dice, de Macedonia. Y en Filipos, verso 13 dice: un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y miren este precioso detalle que está en el verso 14. Pablo y sus compañeros van a la ribera del río, van en un momento en que se hacía oración y comienzan a hablar el Evangelio. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, qué detallista Lucas, para decirnos quién era Lidia, qué hacía Lidia, de qué ciudad venía, y además que adoraba a Dios. Miren lo que hacía Lidia: estaba oyendo. Y noten esta expresión tan preciosa, hermanos. Y el Señor, ¿qué hizo? Abrió el corazón de ella. Hermano, hermana, no es posible confesar que Jesucristo es el Señor. No es posible cantar que estamos con nuestros ojos, como lo hicimos en esta mañana, con nuestros ojos estamos viendo a Cristo, que estamos con nuestras manos levantadas hacia el trono de Dios. No es posible sin que hubiese habido una intervención de Dios, tal cual lo señala con respecto a Lidia, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Esta fe hermosa es testimonio de la obra de Dios en nosotros. No es posible creer, no es posible confesar, no es posible cantar
lo que hemos cantado, confesado, sin que Dios haya intervenido allí donde nosotros estamos, abriendo nuestros corazones para atender la palabra verdadera del Evangelio. Y una vez atendida esta palabra, que haya venido fe de parte de Dios para creer en Cristo Jesús. Pero no solo Pablo encontró una fe preciosa en Cristo de la cual oyó, sino que fíjense el verso 4 dice, y del amor que tenéis a todos los santos. Hermanos, hermanas, qué bueno encontrarnos, tal vez no habernos visto, solo saber que habían hermanos en Venezuela y que había un hermano Cristian Cerda acá en Santiago. Pero qué bueno, hermano, que a pesar de no habernos visto, podemos confesar que hay un amor que supera las fronteras que los hombres han establecido para separarnos en territorios llamados países. Qué hermoso saber, porque miren lo que Pablo le dice a los colosenses, y del amor que tenéis a todos los santos. No solo a los santos que están en Colosas, sino a todos los santos, donde estén los santos, donde estén aquellos que confiesan a Cristo, donde estén aquellos que tienen fe en Cristo. Hay de parte de Dios un amor derramado por su Espíritu para que al vernos, para que al estar juntos, para que al oír que hay hermanos en otras latitudes, podamos tener esta misma reacción, esta misma verdad en nosotros y del amor que tenéis a todos los santos. Cuando Pablo escribe la carta a los tesalonicenses, Pablo estuvo muy poquito con los tesalonicenses, muy poquito. Él llega a Filipos, luego va a Berea y luego va a Tesalónica. Y cuando llega a Tesalónica, sufre la persecución. Perdón, es Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, en este segundo viaje misionero, o llamado segundo viaje misionero. Y él llega a Tesalónica y tiene que salir rápido de Tesalónica. No pudo estar mucho con los hermanos. Y por supuesto, quedó con una altísima preocupación de qué ocurría con los hermanos. Fíjense en 1 Tesalonicenses capítulo 3, por lo cual, 3:1, 1 Tesalonicenses 3:1, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, había algo que él ya no podía soportar. Era una preocupación muy alta que él dice, no lo pudimos soportar. Acordamos quedarnos solos en Atenas. Había estado si ustedes siguen la narración de Hechos capítulo 16, había estado en Filipos, luego fueron a Tesalónica, luego a Berea, luego a Atenas. Y estando en Atenas, acuerdan quedarse solos y enviar a Timoteo a los tesalonicenses, porque no lo podían soportar más. Y Pablo luego hace suyo esta preocupación de la cual habla en el verso 1. Miren el verso 5. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más. ¿Qué era lo que no podía soportar más estando en Atenas? Y por lo cual enviaron a Timoteo. Envié, continúo leyendo el verso 5, envié para informarme de vuestra fe. ¿Qué era lo que no podían soportar más?
era esta pregunta: ¿cómo estará la fe de aquellos que recibieron el Evangelio, que creyeron en Cristo, de aquellos que al oír la palabra verdadera del Evangelio, Dios obró en sus corazones y trajo fe para que pudiesen creer en Cristo? Entonces Pablo dice, tengo tanta preocupación, dice el verso 5, tengo tanta preocupación. Y miren qué hermoso, hermanos, porque la preocupación del apóstol no era otra que no sea la fe. ¿Cuántas preocupaciones tenemos, hermanos? Que son legítimas. ¿Cuántas preocupaciones a veces nos agobian? Preocupaciones que están en nosotros. Pero cuando uno mira el corazón del apóstol Pablo, se da cuenta que la principal preocupación, aquella que él sabe que para los creyentes es lo primero, él dice, no soporté más para informarme de vuestra fe. Es como si nosotros dijéramos, mira, no me interesa tanto qué está pasando, qué está ocurriendo, me interesa si los hermanos siguen creyendo. Esa es mi preocupación principal. No se descarta ninguna otra preocupación. Pero es como cuando un papá, una mamá, están preocupados por su hijo y tienen una preocupación principal. Por supuesto, hay muchas situaciones de las cuales uno se puede preocupar, pero ¿cuál es aquella que más nos importa? Entonces alguien puede decir que mi hijo en esta etapa tenga tranquilidad, o que mi hijo en esta etapa no se aleje del Señor. Bueno, uno sabe las preocupaciones que puede tener por su hijo o su hija. Pablo aquí dice, no puedo soportarlo más. ¿Hay fe en los creyentes? ¿Cómo está la fe de los creyentes de Tesalónica? Y como claro, no había esta Meet, Jit, no había Zoom, no había WhatsApp, no había correo electrónico, pero estaba Timoteo. Así que le dijeron, Timoteo, anda y tráenos informe de cómo está la fe de aquellos creyentes. ¿Sabe por qué, hermano? Porque si hay fe en Dios, todo lo que viene de Dios lo podemos recibir. Porque si hay fe en Dios, no importa la circunstancia compleja o difícil que podamos estar atravesando, Dios va a obrar en medio de esas circunstancias. Porque si hay fe en Dios, no importa lo complejo de nuestra historia actual, Dios tiene un propósito precioso, enorme, del cual Pablo nos dice en Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay fe porque Pablo sabía que si había fe, todo lo demás, no importa lo complejo que puede ser, habiendo fe, puede Dios hacer que aquello, por muy duro que sea para nuestro bien. Entonces tenemos al apóstol Pablo, preocupado por los creyentes en Tesalónica. Entonces, sigo leyendo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 5. Por lo cual, también yo,
no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Así que miren, queridos hermanos, la altísima preocupación del apóstol Pablo por estos creyentes en Tesalónica. Pero fíjense la alegría que tiene después. Verso 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe, Timoteo volvió para encontrarse con Pablo en Atenas o Corinto. Allí seguramente lo recibió Pablo y Timoteo les dijo a Pablo y a los que estaban con él: los creyentes en Tesalónica tienen fe en Cristo Jesús. Oh, hermanos, y eso fue un consuelo maravilloso para el apóstol. Fue un consuelo para su vida, a tal punto que miren el verso 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y noten esta tremenda expresión que tiene el apóstol Pablo en el verso 10, perdón, en el verso 8. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. ¿Qué aliento recibieron aquellos que estaban, Pablo y aquellos que estaban con él, cuando viene el informe de Timoteo? El informe de Timoteo habló bien de la fe de los tesalonicenses, dice el verso 6, y también del amor. Pero habían quedado solitos. Probablemente fueron unos 3 meses que Pablo tuvo el ministerio en Tesalónica. Y después los creyentes quedaron solitos. Y Pablo, hablándoles acerca del amor, les dice en el 4:9, recuerden que a los colosenses les dice: y del amor que tenéis a todos los santos. A los tesalonicenses, en el 1 Tesalonicenses 4:9, les dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. ¿Por qué? Pablo a los corintios les habla del amor. Pablo tenía no solo un conocimiento intelectual, sino una realidad de vida impactada por el amor de Dios y también amando como Dios quería que él amara. Recuerden que Pablo dice: estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a los corintios le dice: y yo con el mayor placer, en 2 Corintios, gastaré no solo lo mío, sino también yo mismo, por amor a vosotros. Y tiene una frase que es muy impactante para todos quienes hemos leído esa carta: aunque amándoos más, sea amado menos. Yo con el mayor placer gastaré no solo lo mío, yo mismo me voy a gastar. Aunque amándoles más, sea amado menos. Así que Pablo sí tenía para hablar del amor. Primera Corintios 13. Sí tenía mucho para decir del amor. Pero cuando les habla a los tesalonicenses, creyentes nuevecitos, les dice:
Pero acerca del amor fraternal, en 1 Tesalonicenses 4:9, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. No, es una maravilla, hermano. O sea, creemos en Dios, creemos en Cristo y Dios nos enseña. No estamos solos, aun cuando en el caso de los tesalonicenses, Pablo ya no estaba con ellos, Dios estaba en medio de ellos. Aleluya. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Ustedes aprendieron de Dios. ¿Qué cosa? Que os améis unos a otros. Fue tan impresionante el reporte de Timoteo acerca del amor que había entre los creyentes que Pablo dice acerca del amor hacia todos los santos, usando el lenguaje de Colosenses. No tengo necesidad de decirles nada porque ustedes lo aprendieron de Dios. ¿Qué mejor que aprender de Dios? ¿Qué conocimiento más alto, elevado, qué conocimiento más profundo, qué experiencia más rica, enriquecedora y edificante que aprender de Dios? Lo cual no significa, por supuesto, no quiero decir en nada esto, no significa que no necesitemos y dependamos unos de otros y que podamos tener estas posibilidades de compartir la palabra con hermanos de Chile o de Brasil o de Colombia. Glorioso. Pero antes que todo aquello, hermano, podemos aprender de Dios, quien nos amemos unos a otros. Entonces Pablo le dice a los colosenses, y del amor que tenéis a todos los santos. Y así como yo dije, la fe es solo posible por una obra de Dios que intervino en nuestros corazones, que intervino en nuestras realidades. No importa cómo hayamos estado, Dios en su misericordia intervino y abrió nuestro corazón como le ocurrió a Lidia. También no es posible amar a todos los santos sin haber aprendido de Dios a amarlos. El Señor lo dijo así: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿En qué consiste el nuevo mandamiento? Que el antiguo nos decía, amen al otro como se aman a sí mismos, ¿cierto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué consiste el nuevo? En que debo amar al prójimo no como me amo a mí mismo, sino como él me amó a mí. No debo amar al prójimo como yo me amo, aun cuando pudiera amarme bien o tal vez pudiera tener una dificultad conmigo mismo, sino que tengo que amar al prójimo como Cristo me amó. Aleluya. Y como Cristo me amó, así debo amar al otro. Que os améis unos a otros, como yo os he amado. ¿Cuándo le dijo esto Jesús a los discípulos? Cuando estaba en una preciosa intimidad con ellos. Cuando estaba
en las últimas horas previas a la cruz. En Juan capítulo 13. Miren, esta es una palabra muy, muy bonita y que pudiésemos comprenderla para tener la claridad de lo que estamos compartiendo. En Juan capítulo 13, verso 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y esta palabra, los amó hasta el fin, es muy interesante porque no dice, uno pudiera interpretarla, los amó hasta el último día, hasta el fin, hasta el último día que estuvo con ellos, los amó. También puede interpretarla, los amó eh, hasta donde pudo amarlos. Como cuando a uno le ocurre que se le acabó el amor, dice uno, aquí en Chile por lo menos. Disculpen hermanos que me río un poquito, porque a veces uno dice que se me acabó el amor y los amó hasta el fin. Pero en otras versiones dice, los amó hasta el extremo. Y hay una versión en particular que traduce a mi juicio muy bien esta palabra fin. Y es esta. Les mostró toda la plenitud de su amor. Esta palabra fin tiene el siguiente sentido. Cuando yo quiero transmitir una idea, quiero escribir una idea, comienzo a redactar, ¿cierto? Empiezo a escribir. Y mientras voy escribiendo, voy pensando que no se me quede nada afuera de aquello que quiero que los lectores de la carta puedan entender de lo que yo escribo. Entonces, termino mi carta y la dejo esperando un ratito. La vuelvo a leer y digo, no, me faltó algo. Tengo que completarla un poquito. Entonces, voy haciendo los ajustes, se la muestro a un hermano, a un amigo, a mi esposa, quien sea, según sea la necesidad de la carta, y me dice, tienes que agregarle esto. Mira, esto no se entiende. Entonces, cuando pasa el tiempo, yo tengo la carta ya más o menos lista y coloco al final, fin. Y la idea de fin es que aquello que quise expresar está expresado en plenitud. Entonces, cuando la Escritura dice, los amó hasta el fin, nos está diciendo que les dio una experiencia completa de amor. No faltó nada que estos hombres pudiesen experimentar que completara en algo el amor de Dios manifestado en Cristo en favor de ellos. Tuvieron una experiencia plena. Los amó mostrando toda la plenitud del amor de Dios. Y claro, cuando estaba en esta, voy a decirlo de esta manera, cuando estaba completando esta experiencia de amor a la cual convocó a los discípulos, toma una toalla, no tiene problema. Y toma un
decimos aquí, un lavatorio, una fuente para lavar los pies. Y le lava los pies inclusive al que le iba a traicionar, como a Judas, al que le iba a negar, como a Pedro. Le lava los pies a los que se iban a escandalizar de él. Le lava los pies a los que iban a huir cuando lo vieran en la cruz. Le lava los pies a los que lo iban a dejar solo. ¿Y por qué? Porque Él los amó de una manera plena, completa, y les pude decir, después de aquello, un nuevo mandamiento os doy, tal cual lo dice Juan 13:34, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Bendito sea el Señor. Que este amor del cual Pablo habla a los colosenses y del amor que tenéis a todos los santos no es otro amor, no es distinto de aquel amor con el cual fueron amados los discípulos hasta el fin, hasta una plenitud. Bendito sea el Señor. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos y está hablándoles acerca de los resultados de la justificación, en el capítulo 5 de Romanos, verso 5, dice algo tremendo. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hermanos, hermanas, queridos, el amor de Dios ha sido derramado. Si alguien no nos quiere amar, problema de él. Si alguien nos quiere ofender, problema de él. Pero tú y yo, nosotros nos sabemos tan amados porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. El amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Recuerdo una ocasión, mi hija, nosotros tenemos una sola hijita, ya grandecita, 24 años, pero yo le digo diciendo hijita, sí. Era pequeñita. Y un día llegó triste porque uno de sus compañeros se había burlado de ella. Y ella quería mucho a ese compañero. Entonces yo le digo, ¿qué es más importante, hijito? ¿El amor que puede tener ese compañerito tuyo, ese amor de amistad que puede tener, o el amor que tu papá tiene por ti? ¿Qué es más importante para ti? Era chiquita, me miró y me dice, el amor tuyo, papi. Bueno, usted sepa que nosotros, yo y su mamá, la amamos profundamente. Y la abracé como Dios a veces nos abraza a nosotros. Y ella, después de un ratito, dijo, gracias, papá. Hija, disfrutemos del amor de Dios derramado en nuestros corazones. Él nos ama, nos amó, nos amará
estamos seguros. Claro, puede ser que alguno diga, bueno, si Dios me amara, ¿por qué estoy viviendo esto? O si Dios me amara, ¿por qué no cambian las circunstancias? Y es probable que nosotros podamos pensar que el amor de Dios está condicionado a las circunstancias que tenemos alrededor nuestro. Y la verdad que el amor de Dios está manifestado en Cristo Jesús hacia nosotros. Compartiendo el Evangelio, uno de estos días alguien me dijo, pero si Dios nos amara, habría intervenido en la situación. En Chile estamos en un estallido social, estamos en pandemia. Habría intervenido si Dios nos amara. Si Dios nos amara, habría hecho esto o aquello. Y yo le dije, bueno, la verdad es que Dios ya intervino. El problema no son nuestras circunstancias. El problema es que no hemos visto cómo Dios intervino. ¿Y cuándo fue eso? Me dijo. En la cruz. Dios intervino en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, a su único Hijo. ¿Cómo sé que Dios me amó? No por todas las circunstancias que me rodean, sino porque dio a su Hijo por ti y por mí. Por eso sé que Dios me amó. Y las circunstancias complejas, Pablo dice, miren, en las circunstancias complejas, Pablo dice un poquito antes, ahí mismo en Romanos, cuando dice el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, cuando está hablando de la justificación, Romanos capítulo 5, verso 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Qué extraño, hermano, alegrarse cuando uno está en tribulaciones. ¿Pero por qué? Porque las tribulaciones no son condicionantes del amor de Dios. El amor de Dios se manifestó para nosotros en Cristo Jesús. Yo sé que nosotros partimos el pan. Yo sé que nosotros tomamos de la copa. ¿Y qué hacemos cuando partimos el pan y tomamos de la copa? Lo único que hacemos es decir, gracias Padre, por el profundo amor que tuviste hacia nosotros, dándonos a tu Hijo. Y todas las circunstancias complejas que pudiésemos estar viviendo, que no son fruto de nuestros pecados, sino que son tribulaciones que estamos viviendo, todas ellas solo van a colaborar, solo van a servir para que Dios haga una obra aún más preciosa en nosotros. Una piedra preciosa, el oro, con el fuego no se destruye. El oro con el fuego solo se purifica. Bendito, bendito sea el Señor. Me acuerdo cuando estaban los Daniel, los amigos de Daniel, en el horno. Todo ese fuego, calentado creo 7 veces, simplemente no los pudo dañar. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y estamos seguros. Concluyo, hermano, con algo muy interesante que está en 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 8, verso 1. Y es la experiencia que Pablo está hablándole a los corintios
referida a las iglesias de Macedonia, Filipos, la iglesia de los filipenses, la ciudad de Filipo, la ciudad de Tesalónica. Y es la siguiente, miren en 2 Corintios capítulo 8, verso 1. Asimismo, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Qué es la gracia de Dios? Verso 2. Las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, o sea, no solamente en una prueba, no solo en la tribulación, Pablo está diciendo, grande prueba de tribulación. Cuando estamos en una grande prueba de tribulación, ¿qué es lo que menos tenemos? Gozo. Pero miren aquí la gracia de Dios, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. ¿De quiénes? De las iglesias en Macedonia, no de una persona, sino de las iglesias. Y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¡Qué extraordinaria la gracia de Dios! Que a pesar de las tribulaciones y a pesar de la escasez, la gracia de Dios nos concede gozo y generosidad. ¿Y cómo es posible esto? Bueno, por lo que dice en el verso 9, porque ya, en 2 Corintios 8, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Que por amor, a vosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Qué explica que Cristo haya venido, como lo dice Filipenses, descendiendo, se despojó y tomó forma humana? ¿Qué explica aquello? Y que estando en la condición de hombre se humilló, como lo dice en este caso el 8:9, se hizo pobre. ¿Qué explica aquello? El amor que tiene hacia nosotros. Bendito sea el Señor. No son las circunstancias las que nos hablan del amor de Dios, es la cruz la que nos habla del amor de Dios. No son las circunstancias las que nos hacen explicar que Dios nos ama. Es la cruz. Es el amor profundo de Dios dando a su Hijo por nosotros. Es la decisión de Cristo de por amor a nosotros aceptar la cruz. Ese es el Evangelio. Así que las circunstancias lo único que van a hacer es permitirnos manifestar en medio de la desesperanza, esperanza, en medio del dolor, consuelo, en medio de la tristeza, gozo. Aleluya. Qué precioso el Evangelio que hemos recibido, hermanos y hermanas. Porque, como último versículo, por eso Pablo le dice a los Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros, el Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y no solo llega, no solo se escucha, sino que, dice el verso 6, y lleva fruto, y crece también en vosotros. Un Evangelio que lleva fruto y que crece. En una versión distinta, dice, esa misma buena noticia que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo
dando fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Podemos aprender de Dios. Y gracias al Padre por la preciosa fe en su Hijo que hay en cada uno de ustedes. Y gracias por permitirme compartir un ratito esta mañana. Oramos al Señor. Padre bueno, gracias por el testimonio que nos dejaste en la Escritura, particularmente en esta carta de Pablo a los Colosenses, para entender aquello que tú anhelas y aquello que tú has provisto para que tu obra en este tiempo, el testimonio de Cristo en la iglesia, el testimonio de la verdad del Evangelio,